Nehemías nos ha aportado una gran cantidad de instrucciones acerca de cómo un siervo debe comportarse, cuáles son sus metas, sus prioridades, cómo debe accionar en las diferentes condiciones de la vida. Y eso es precisamente un anticipo de lo que nosotros en algún momento dado vamos a enfrentar. Aprender de la palabra es la mayor y más grande inversión que tú y yo podemos tener. Nos estará preparando para escenarios futuros a algunos de ustedes que Dios los llame al ministerio, y si no son llamados al ministerio va a ser de buena ayuda esta instrucción. Recuerden, no todos los que asisten al seminario son llamados al ministerio. El llamado es la prioridad, la preparación es para todo creyente. El llamado es para algunos cuantos, la instrucción, la enseñanza es para todo creyente. Eso es algo que necesitamos colocar muy claro. Y además el llamado o el que es llamado al servicio debe prepararse, no debe ser improvisado. No debe ser un creyente carente de conocimiento, ni tampoco un superficial, ni mucho menos alguien que se jacte de tener una teología, una licenciatura en... No. Eso es irrelevante. El llamado es prioritario. Así que bienvenidos, buenas noches. La clase de hoy va a ser muy interesante porque su tema, así como está aquí escrito, su tema va a ser muy demandante. Recuerden, no es tu postura, no es lo que piensas, no es lo que ves superficialmente en la Escritura, es qué enseña la Biblia al respecto. Ese es uno de los problemas más graves que en todo tiempo, como hoy en la actualidad, tenemos una falsa interpretación y una postura personal hacia algo o un tema, cuando en realidad el ministro es llamado a ser un buscador de las verdades eternas. El ministro es llamado a profundizar en las Escrituras, a familiarizarse, a entenderlas mejor, a formar parte de aquellos que ven, como decíamos en la clase anterior, ven hacia el horizonte para observar y darse cuenta de los riesgos que están a punto de acontecer. Así que bienvenidos una vez más a través también de las redes sociales. Abran por favor su Biblia en el libro de Nehemías capítulo 8 y vamos a dar lectura a los primeros versos, es decir, del 1 al 8, y esta será una de las más grandes lecciones que ustedes y yo vamos a poder observar del Antiguo Testamento en relación con lo que se habla, instruye, lo que debe imperar en un púlpito, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. El púlpito no es para contar chistes. El púlpito no es para hacerse popular. El púlpito no es para acrecentar ministerios. El púlpito solo tiene una función: exponer la palabra de Dios y exaltar al Señor. Ese es lo único para lo cual el púlpito debe imperar. Así que esta es una de las lecciones más importantes cuando podemos ver a las personas en un púlpito y decir: te equivocaste, yo creo que nunca leíste Nehemías, yo creo que nunca estuviste en una posición. Y vamos a ser muy cautelosos porque estos primeros 8 versículos nos van a mostrar un estudio de como si estuviéramos en un seminario bíblico. En otras palabras, estos primeros versículos es la escuela del seminario para los futuros siervos. ¿Qué predicar? ¿Cómo predicar? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Qué recursos técnicos tenemos? Todo está aquí. Bien, por favor, algunos de ustedes dirijan su oración. Sus teléfonos, les recuerdo, en vibrador. Vamos a retirar todos los distractores posibles y vamos a enfocarnos en el propósito para el cual tú y yo hemos determinado estar aquí. Otros a través de las redes nos estarán acompañando. Tú y yo hicimos un viaje largo, pero el propósito era estar aquí para cumplir este llamado. Por favor, diríjanos en oración a alguno de ustedes, en voz alta, por favor. Señor y Padre Santo, gracias por este tiempo, Señor. Padre, permite que nuestro corazón reciba, Señor, esta
palabra, Señor, que tú envías en este día, Señor. Que podamos dar buenos frutos, Señor, Sí, de Señor, esto que se envía, mi Dios. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Sí, Señor, muchas gracias. Te necesitamos. Y esa oración, dar fruto, es algo que en toda esfera de nuestra vida necesitamos ser prolíficos, no estériles y no escasos. Esto es algo muy importante. Bien, permíteme leer entonces los primeros versos del capítulo 8, aunque ustedes tienen en su Biblia una parte del verso 73 del capítulo anterior, donde dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Wow. El título de este estudio es precisamente el mensaje. Esto es ahora sí que demasiado importante como para perderlo en comentarios erróneos. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es el mensaje? ¿A qué son llamados? ¿Cuál es el tema que estamos tocando? Bueno. ¿Cuál es entonces uno de los requerimientos más demandantes para un ministerio? Prepararse para ser un portavoz de quien lo ha enviado o lo va a enviar a el campo de la predicación. Y este es el punto. La prioridad del siervo, es decir, la prioridad de todo aquel que Dios llama a su servicio, es la proclamación de las Escrituras. Ese es el único mensaje que debe proclamar. Recuerden, estamos hablando de la única condición para la cual el púlpito es la proclamación de las verdades eternas. No es para anunciar artistas y ninguna de esas cosas que no vale la pena perder el tiempo ahora. Estamos hablando que la prioridad de un siervo es conocer a su Señor, prepararse anticipadamente, y el llamado que Dios lo haga o lo hará será el mensaje único que el mensajero deberá proclamar, al igual que la vigencia de ese poder transformador. El Evangelio continúa teniendo vida y es una vida capaz de trascender y cambiar y transformar personas como resultado de ser una palabra viva y eficaz. Y ese es el punto que necesitamos enfatizar. La prioridad de la predicación es el mensaje de las Escrituras. No existe ningún otro punto, y para eso entonces tenemos que entender qué son las Escrituras. Porque yo escucho cada cosa y escucho cada exposición que dices, no puede ser. Quiere decir que no hemos invertido el tiempo satisfactoriamente para preparar a la siguiente generación a ser los ministros que Dios en su momento llama. Y eso no nos excluye de invertir anticipadamente una preparación. Es como cuando asistes a la universidad. ¿Quieres ser doctor? ¿Ya te pusiste a trabajar o tuviste que ir a la escuela para prepararte como doctor? Tan sencillo que es. Pero en el ministerio tenemos la idea, al cabo es para el Señor. No. Es como el que canta, no importa que cantes feo, al cabo es para el Señor. No. No importa, tú dinos algunas cosas, al cabo es para el Señor. No. Debo decirte que tú y yo vamos a dar cuenta de cada palabra que brote de nuestra boca.
Y si tenemos un error doctrinal, lo vas a transmitir y ese error va a trascender, va a impactar y va a generar un conflicto en las personas que están ahí. Y esto es tu responsabilidad o mi responsabilidad, compartir algo que no está escrito en la palabra. Dios solo va a respaldar su palabra y ese es el propósito. Y agradecido con Dios por ustedes que están aquí como quienes nos ven, que dedicar tiempo para estudiar la palabra de Dios es uno de los más graves problemas que tenemos en la iglesia. Háblame de un concierto, háblame de un cantante o llévame a un congreso. ¿Y la palabra? El ministro requiere tiempo, inversión y una calidad de vida para estar familiarizándose y en armonía con las doctrinas emanadas de la palabra. Así que vamos a entrar adelante. Bien, este es el tema, el mensaje. Y en Esdras vamos a encontrar ahora una fuente inagotable de recursos para aprender y saber qué hacer cuando ese momento llegue. Ustedes tienen todo el tiempo para aprenderlo desde ayer. O sea, al que más se le da, más se le va a pedir. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, entonces tiene problemas con el Señor. Así que más vale entonces escuchar, hacer sus anotaciones e irlo llevando paso a paso. Bien, las murallas fueron concluidas. Y ahora esa etapa concluye, mas no el ministerio de Nehemías. Esto entonces da lugar a la siguiente etapa, que es edificar la fe de los congregantes, nutrirlos con la palabra del Señor y llevarles paso a paso en esa dirección para madurar, fortalecerse y alcanzar las promesas que Dios tiene para ellos. Esa es una labor trascendental de por vida de todo ministro. Nunca vamos a agotar la palabra del Señor. De esta manera entonces, el propósito ahora converge en hacer, en propiciar que el pueblo deje de ser simplemente constructores físicos para volverse ahora conocedores de las Escrituras y adoradores genuinos de la palabra del Señor. En otras palabras, nuestro propósito como ministros no solamente es exponer la palabra, es propiciar que cada oyente tenga un encuentro con el Señor y se propicie un desarrollo y un encuentro para ser un discípulo activo, no un imitador, un discípulo involucrado en cada día caminar con su maestro, ser como su maestro y amar los intereses de su maestro. Ahora el tiempo llega para edificar. ¿Y cómo se edifica? ¿Cómo se hace la edificación? Recuerden, la etapa física, civil de la obra civil ha concluido. Y ahora viene la etapa de construir espiritualmente. ¿Cómo construimos? ¿Cuál es el recurso que Dios nos ha dado para construir? Pregunto. La misma palabra. Exactamente. Por eso mencioné, no existe otro fundamento. No existe ninguna otra postura, ni metodologías, ni declaraciones, ni un gran sensacionalismo. Usted decrete, usted habla, usted ha sido vencedor. No, eso es irrelevante. Lo único capaz de cambiar una vida es la palabra de Dios. Lo único que puede dar salvación es la palabra de Dios. Lo único que puede hacer posible que lleguemos de la derrota a la victoria es a través de la obra consumada en la cruz del Calvario, y ese es el mensaje glorioso que tú y yo necesitamos compartir. Ese es el punto focal y esta es la palabra a la cual estamos llamados a hacer. Y esto nos vamos a dar cuenta que el pueblo había estado ya dedicado a construir lo que para ellos representaba su seguridad. Pero la seguridad más grande que una congregación, una iglesia o cada creyente puede tener es su comunión, su relación con Dios. Esa es la mayor y la más grande seguridad que podemos tener. Por eso dice el salmista, el Señor es nuestro amparo y fortaleza. ¿Cuándo? Cuando estamos en medio de las tribulaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque tu relación y tu comunión con Dios van a propiciar esa seguridad, esa certeza de que el Señor tiene todo bajo control.
Así que entonces nos damos cuenta, de acuerdo con lo que hemos leído, es que el pueblo mismo hace una petición. El pueblo le pide a Esdras que les instruya, les lea la Biblia, es decir, la Torá, la ley. Y qué importante, imagínate que tengamos congregantes con tal hambre y con tal sed que digan, pastor, predíquenos la palabra, no solo el domingo, háblenos cada mañana, cada día, enséñenos. Pero ya no tenemos hambre de eso, tenemos hambre de entretenimiento, tenemos hambre de espectáculos, de distractores. Y este es el punto, nos damos cuenta que había algo especial en ese pueblo que a través de los años de estar distanciados de toda esa condición espiritual, ahora surge un hambre y una sed a tal grado que ellos mismos le piden a Esdras que les comparta. ¿Recuerdan quién era Esdras? Comentarios, ¿quién era Esdras? El sacerdote, ¿qué más? Era un escriba, era un erudito en las escrituras. Un hombre capaz, preparado para la obra del Señor. Así que nos encontramos que Esdras entra una vez más en el escenario. Esdras había llegado 13 años antes de Nehemías. 13 años antes de Nehemías, Esdras había llegado a Jerusalén, hizo su parte y parece como estar en el anonimato. Miren, a veces creemos que si no estás como hoy, la dinámica mercadotecnia dice que si no estás en la boca, en la vista de las personas, te van a perder interés. Eso es lo que muchos creyentes tienen un problema. Abraham tuvo un encuentro con Dios y pasaron 12 largos años para que una vez más Dios le apareciera a Abraham. 12 largos años. Escucha bien, 12 largos años. ¿Qué hizo Abraham en esos 12 años? Lo que Dios le dijo. Él no dependía de un sensacionalismo. Él aprendió a escuchar la voz de Dios y caminar en la dirección que Dios trazó. Eso es lo que nos debe interesar. No es cuánto soy conocido o cuántas cosas puedo hacer, es lo que Dios desea que haga y cómo lo haga. Wow. Eso es algo que necesitamos aprender en el ministerio. No es estar en la boca de todos, no es estar sobresaliendo en las demás áreas de publicidad. No, hemos dicho que hacer la voluntad de Dios, ese es el verdadero éxito. 12 largos años Abraham pasó sin tener una palabra ni una visita de Dios. Fíjate bien. Y es ahí donde tenemos que aprender que en ocasiones Dios puede guardar silencio o un siervo puede estar guardado, pero no significa que esté para su Señor perdido en el anonimato. Dios sabe dónde, cuándo y cómo. Si ustedes estudian la vida de Elías, se van a dar cuenta que Elías no aparecía como Eliseo constantemente. Elías aparecía esporádicamente, pero con un impacto tan poderoso que cambiaba todas esas condiciones a su alrededor. Bien, entonces viene lo siguiente. Esdras, ahora que aparece en el panorama, ¿su propósito cuál es? Cumplir el llamado para el cual Dios lo había enviado desde el inicio. Instruir al pueblo, llevarlo paso a paso en un estudio progresivo, sistemático, para llevarlo en un ascenso, en un conocimiento, en una amplitud de revelación, para que no fueran bebés en las escrituras, sino una continua excelencia en su desarrollo y crecimiento. Ese es el propósito de la verdad escritural. Así que Nehemías es como cada creyente o la iglesia. Nehemías es el depositario de las escrituras. Es decir, Nehemías debería preservar la escritura. Y preservarla no es guardarla. Preservarla es mantenerla pura, sin mancha, sin corrupción, sin contaminantes. No disminuir el mensaje, no endulzar el mensaje. Es decir, hablar la verdad conforme a la palabra misma declara. Por eso
encontramos un texto que dice, hablar la verdad en amor. Y este era el propósito de Esdras. Como sacerdote, como escriba, conocía perfectamente estas verdades y él requería instruir sabiamente a los suyos. Entonces era preservar esta palabra, pero a la vez, otro punto importante, era proclamar esa verdad para que su pueblo creciera en armonía con la Escritura y conocieran al Dios de las Escrituras, no al Dios que sus corazones o su mente podía captar. Ese es el secreto de la predicación. La congregación va a conocer a Dios a través de lo que tú compartas, no de lo que creas. No es de lo que tú pienses. Dios se ha revelado en las Escrituras y ese es el secreto. Predica la palabra. Ese es el secreto. Por eso tenemos grandes problemas en un movimiento espiritual porque tenemos posturas de cómo ser triunfadores, de cómo romper maldiciones y entramos en tantos detalles que eso es carente de valor. Conocer a Dios es conocer al Todopoderoso. Como Dios le dijo a Abraham, yo soy el Shaddai, el Omnipotente. Yo soy el Elión, el Altísimo. Cuando tienes esa relación y comunión con Dios, ese es el secreto de lo que vamos a compartir. Por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón, ¿qué? Tú no puedes predicar algo que no tienes. Tú no puedes compartir algo que no vives. Tú no puedes compartir algo que no es una realidad en tu vida. Por eso he mencionado reiteradamente que un ministro necesita tiempo para estar con Dios, para estudiar, porque es más valioso su tiempo ahí que en cualquier otro espacio. ¿Sí? Pero también nos damos cuenta entonces que la vida de Nehemías requería que instruir, pero la instrucción no es solo leer la Escritura. Vamos a darnos cuenta más adelante que la instrucción es el resultado de una relación, de un conocimiento y de exponer con claridad lo que esos textos declaran, enseñan. No es hablar la superficie del texto, es extraer la riqueza que está ahí y hacer clara toda esa verdad para que cualquiera pueda entender, desde el más espiritual hasta el recién convertido. El secreto de exponer la palabra no es simplemente leer un texto. Eso hay que borrarlo, por favor, de la mente, porque luego, al cabo se lee la Escritura. No. ¿Cómo la citó el diablo? El propósito del ministro es conocer la palabra, ahondar cada vez más para propiciar, alimentar a las ovejas. Y la medida de ese alimento va a determinar el crecimiento, la madurez, la fortaleza y la multiplicación de esas ovejas. Qué interesante. Estamos llegando a otro punto, más importante, y eso es vital. Así que vamos a ver entonces que hay un despertar espiritual en este capítulo 8. Los primeros capítulos del 1 al 7 fueron la historia prácticamente de cómo se da toda la trascendencia hasta la conclusión de el muro y las puertas, pero de este capítulo en adelante vamos a ver ahora una serie de instrucciones acerca de cómo debe comportarse un ministro, qué debe hacer, o cómo, en otras palabras, o cómo un creyente debe vivir para servir y agradar a su Señor. No solo el ministro, cada creyente. Bien, y aquí surge una gran pregunta, y esta es a ver qué ustedes responden. ¿Por qué Nehemías no inició ese movimiento espiritual si él estaba ahí? ¿Por qué no? Esa es una buena respuesta. ¿Qué más? Recuerden, ¿por qué es bíblico? No el yo creo. Debemos aprender a tener un poquito más de peso para poder...
Exacto. Primero no era sacerdote. El segundo fue llamado a edificar, construir la obra y todo el ámbito civil de esa obra, lo que involucraba, y mantenerse firme y fiel al respecto. ¿Qué es entonces lo que tenemos que extraer? Que cada ministro o cada siervo necesita conocer los límites de su llamado. Eso es importante. Por eso el Señor dice, puso a unos apóstoles, a otros ¿qué? Evangelistas, maestros, pastores. ¿Por qué? ¿Por qué no dejó a uno solo? Porque cada uno tiene una función específica por realizar. Y Nehemías es un hombre íntegro, un hombre que conocía sus alcances, había entendido cuál fue su llamado y no debería usurpar otro ámbito que no le compete. ¿Estamos bien? ¿Por qué se abstuvo Nehemías? Porque precisamente, aunque él conocía la Escritura, su llamado no fue la predicación, la proclamación, la enseñanza. Qué tremendo. Sí, Ramosita. Aunque alguno pudiera tener uno o dos oficios, Ajá. por decirlo así. Sí, pudiera ser, por ejemplo, Miguel Casina es un cantante, pero es pastor. Y estoy hablando de alguien que yo conozco, que conoce las Escrituras, comparte las Escrituras y no es un cantante como los demás buscando una popularidad. O sea, me explico. ¿Sí? O sea, tenemos que entender que a veces Dios nos puede dar cierto talento, cierta habilidad, pero tu llamado prácticamente está circunscrito en una esfera. En una esfera. Pero a veces queremos ser todólogos y no podemos hacerlo. No debemos hacerlo. Esto quiere decir que la madurez reconoce que a pesar de tener un llamado, estamos en una esfera específica donde servimos, donde Dios nos ha colocado para ese propósito específico. ¿Sí? Eso es importante. De otra manera, podremos llegar a generar más conflictos que bendiciones, porque no desarrollaremos el potencial al cual somos llamados y ubicados en una posición específica. Así que yo por eso dejé de tocar música, dejé de tocar el sax porque me gustaba tanto que les decía, otra, vámonos a ver. ¿Y qué pasaba? Perdía el punto focal de compartir la palabra. Así que un buen día fui confrontado por el Señor, ¿qué debo hacer? Algunos lo pueden lograr, yo no. Yo no puedo hacer como muchos dos cosas a la vez, yo solamente puedo hacer una. Así que opté por dejar de ser músico y mejor ser un siervo del Señor. Y ahí es donde me he colocado. Y prefiero estar ahí que estar de vueltas. 1 Timoteo 3:15, por favor. ¿A qué me refiero? Esdras llega en un momento cuando el ministerio o el llamado de Nehemías prácticamente se cumple al llegar a cumplir la restauración física, el colocar las puertas, el brindar la seguridad al pueblo y proveerles las condiciones necesarias para volver a ser adoradores, para volver a estudiar y mantenerse. Y Esdras es un líder espiritual al cual Dios llama para ese propósito específico de edificar a su pueblo. 1 Timoteo 3:15, por favor. Para que sí. Adelante. Adelante, Lucy. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿A quién le está hablando? A Timoteo. ¿Quién era Timoteo? El responsable de la obra en Éfeso. Él estaba a cargo de la obra momentáneamente, no era el pastor. Eso tenemos que colocarlo muy claro, porque luego es que él era el pastor, estaba soltero. No, él fue enviado con una misión de corregir, de instruir y hacer los cambios requeridos. Ese fue el llamado de Timoteo.
Pero ¿qué está diciendo? Para que sepas cómo debes comportarte. ¿Dónde? En la iglesia. Pero ¿qué más dice? ¿Qué más? Hay dos palabras muy trascendentes. ¿En qué? Más fuerte, por favor. De la iglesia del Dios viviente. Ajá. ¿Y qué más? Columna y baluarte. ¿Qué significa una columna y qué significa baluarte? Eso es algo que necesitamos disipar. Porque, sí, Ramonchita. El centro es la columna y el baluarte es la verdad de la palabra. Eso significa entonces que Timoteo le estaba siendo confiada la verdad absoluta, es decir, él era el depositario de la verdad y él debía entender qué hacer con esa palabra. ¿Estamos bien? Ese es el punto. Esdras conocía, él era columna y baluarte en su momento para compartir, enseñar e instruir a su pueblo. Y eso es lo que necesitamos, somos los depositarios, es decir, Dios nos ha confiado su palabra y nosotros necesitamos, de igual manera que Esdras, preservarla, mantenerla pura, sin contaminantes, sin ponerla en riesgo. Necesitamos mantener esa pureza y a la vez conducir a otros por esa palabra. Somos los depositarios, tú y yo somos responsables de la palabra que se pone en nuestra mano. En otras palabras, el día que si Dios te llama, tú vas a ser responsable de esa palabra. Pero es que hay una moda muy buena. Qué tristeza que te dejes llevar por las modas. Las modas solo van a mostrar tu madurez. Por eso dice el apóstol Pablo, para que no sean llevados por distintos vientos de doctrina. En otras palabras, la inmadurez es el resultado de todos esos movimientos que pululan hasta el día de hoy y la gran mayoría es seducido para estar ahí. Estamos ahora entrando en otros aspectos más interesantes de madurez, de visión, de amplitud en lo que necesitamos colocar. ¿Sí? Así que entonces dice aquí algo que es muy interesante. El verso 1 dice que se juntó todo el pueblo en una plaza que está delante de la puerta de las aguas. La pregunta es, ¿por qué elegirían ese lugar? Ustedes necesitan hacerse preguntas. Necesitan cuestionarse, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ustedes no advierten y no tienen la curiosidad mínimo, por no decir más objetivos, de por qué son las cosas, es como mecánicamente dejarlas pasar. El propósito del Señor es que entendamos qué está detrás de todo, qué es lo que está oculto, qué es lo que está más abajo de la superficie. ¿Por qué elegirían eso? Y aquí es donde está un punto muy importante que para nosotros a lo mejor no lo tomamos tan en cuenta. ¿Qué sucede? Eligieron la puerta de las aguas para la reunión congregacional. Y el agua en la palabra de Dios significa la palabra. La palabra. Escucha bien. A veces pasamos por alto. Ellos eligieron un lugar donde siempre la palabra. Y eso es importante para nosotros como la revelación. Pero hay dos aspectos que necesito colocar rápidamente. Hay dos cosas que la Biblia nos muestra acerca del agua. La primera, necesitamos el agua. ¿Dónde andas agua? Aquí está. Agua para limpiar. Vamos a tener dos textos. Juan 15:3, Efesios 5:26, por favor. Recuerden, ¿qué estamos haciendo? Profundizando más en el estudio de la palabra. Esta es la inversión que va a redituar en su tiempo. Y hay que pagar un precio, el que estamos pagando nosotros de estar aquí. Así que, Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Ustedes qué? Le dice a sus discípulos, ustedes ya están limpios. ¿Por qué?
¿Porque se fueron a bañar al río, al Jordán? ¿Porque se bautizaron en el Jordán? No. ¿Cuál fue el medio de limpieza? Qué tremenda enseñanza con esta. Ahora queremos enseñarles todo menos la palabra, y que no importa que sigan sucios, al cabo de todas maneras vienen a la congregación. No. El propósito del ministro no es una multitud. El propósito del ministro es ver a las personas nacer de nuevo. Ese es el punto. El siguiente texto, Efesios 5, mencioné, 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A qué se refiere ahí? ¿O de quién está hablando? De la iglesia. De la iglesia. Entonces, la iglesia, ¿cómo debe ser? Limpia. ¿Y cómo va a ser esa limpieza? A través de la palabra de Dios. ¿Y quién es el responsable de llevar esa agua? El pastor. ¿Te das cuenta? ¿Qué lecciones necesitamos ir aprendiendo? A mí me cuesta mucho trabajo cuando de verdad escucho 7 aspectos para tu liderazgo y empezamos a ver que yo digo, estamos más lejos de eso que nunca, porque hoy se trata de exaltar al siervo en vez de levantar al Señor. En la clase anterior vimos que dice Juan el Bautista, conviene que el Señor mengüe y que yo crezca. ¿Qué digo? Que yo me... Ese es el concepto de madurez por entender el propósito por el cual Dios nos ha llevado a un lugar. Y el mismo Señor Jesús dijo, cuando hagan eso, ustedes necesitan decir, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque la obra no es nuestra. A Dios le plació llamarnos para embellecer la novia como Juan el Bautista. Y eso es todo. ¿Vamos bien? Pero hay otro punto muy importante. También el Señor Jesús habló de otro aspecto del agua. Juan 7, vamos a verlo. Juan 7, por favor, 37-39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿De qué estaba hablando? Aquí el mismo Señor Jesús nos da la respuesta al respecto. ¿Qué dice? Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ese es el punto. La limpieza es primaria y la llenura es posterior. Qué tremendo. Y hoy, ¿cuántos quieren buscar la llenura y ni siquiera hay limpieza? Por eso dice en el libro de Eclesiastés, sean tus vestidos limpios en todo momento. Qué tremendo. Este es el propósito. El ministro debe ser un lavador, hablando en un contexto de esta manera, que propicie que la exposición de esa palabra confronte, propicie que ese espejo nos haga ver y darnos cuenta dónde nuestra vida está o no está. Y debemos entonces propiciar una iglesia sin mancha, sin arruga. Eso es algo que cada individuo que forma la congregación va a determinar, pero el ministro no puede evadir su responsabilidad de exponer con claridad todas esas verdades. Dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Qué importante. Estas son de las grandes lecciones que necesitamos aprender, ¿sí? Cómo utilizar la palabra del Señor. Bien, dice el verso 2 que teníamos aquí una gran cantidad de personas que estaban componiendo la gran asamblea.
Y nos damos cuenta entonces que había familias, hombres, mujeres y todo aquel que fuera capaz de escuchar. Los niños no son un equipaje extra. Los niños son nuestro presente y nuestro futuro. Vamos a ver dos textos de Deuteronomio, 4:10 y el otro 31, 12 al 13. Ya no sabemos el de Proverbios, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará. Pero ¿qué está hablando? Es decir, el futuro de toda iglesia, de toda nación, es la inversión en sus niños, pero no es simplemente por ser niños. Requieren la instrucción de la verdad eterna para que desde pequeños conozcan, amen y caminen con Dios. Ese es el punto. Deuteronomio 4:10 y otro 31, 12 al 13, por favor. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para tenerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Ya se acerca el día del padre. ¿Cuál puede ser el mejor regalo que un padre puede dar a sus hijos? O cambiando la pregunta, ¿cuál sería el mejor regalo que un padre recibiera? Pregunto. Enfocados en la palabra y el camino de Dios. ¿Cuál sería? El apóstol Juan dice, me he gozado al saber y escuchar que tus hijos caminan en la verdad. Y esa es una de las más grandes labores para un padre. Y lo decimos, ay, pues estos chicos cabezones, porque faltó tu atención, tu dedicación, tu tiempo. O sea, yo sé que van a llegar un momento que van a decir, papá, no quiero ir a la iglesia. Bueno, sabes que mientras vivas bajo mi techo, vas a la iglesia, mi amigo. Si tú no lo haces así, felicidades, vas a llegar al día en las crisis el día de mañana. Pero mientras viva bajo tu techo, tienes toda la responsabilidad sobre él para hacerlo. Qué tremendo, ¿no? Así que vamos adelante entonces. ¿Qué sucede? Ya nos damos cuenta que la asamblea estaba compuesta de gran diversidad de personas, es decir, pueblo judío que estaba en Jerusalén escuchando la verdad. Y los niños no estaban excluidos, formaban parte, porque Israel siempre a sus hijos instruye porque son su presente y su futuro. Toda nación, toda congregación, si no tiene niños y los instruye en su camino, ya eligió desaparecer tarde o temprano. Eso es importante. ¿Hasta aquí estamos bien? Deuteronomio, gracias, preciosa. Deuteronomio 31. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra donde vas, pasando del Jordán para tomar posesión de ella. Estaban a punto de cruzar hacia la tierra prometida, pero ¿cómo llevar a tus hijos, por citar de una manera, de cuando no tenías tantos recursos y los llevaste cuando tenías muchos? ¿Qué crees que va a pasar? Si no les enseñaste el origen, a valorar, a conocer y agradecer a Dios en estos tiempos, ¿qué crees que te va a pasar en este lugar cuando no les has enseñado? Eso es lo que está pasando con la iglesia actualmente. El olvido de la instrucción, porque, ay, es que los psicólogos dicen que no puedo forzar, que no debo llevarlos, como dijeran los de Puerto Rico, mentiras del diablo. ¿Qué dice la palabra? Instruye. Y la instrucción no es una opción, es un imperativo.
Recuerda, eso es un imperativo, pero los vas a forzar mientras ellos no alcancen a descubrir lo bueno de lo malo. Mi responsabilidad como papá es llevar, instruir, forjar, fortalecer, porque hasta el día de mañana se van a dar cuenta ellos realmente de quiénes eran o quiénes son. Pero hoy tenemos muchos padres consentidores, como mencioné el domingo con los abuelos. Hay que echarlos a perder, pues pobres de los nietos. Y van a poner sus hijos enojados. Papá, ¿cómo se te ocurrió decir eso? Ay, ¿qué tiene? No, sí tiene. Y mucho tiene que ver. Qué tremendo, ¿eh? No es cuestión de amor, es cuestión de prioridades, de disciplina, de orden, de enseñanza. Porque cuando tú haces lo contrario como abuelo, estás actuando en contra de lo establecido por los padres. Por eso tenemos abuelos consentidores que quieren con los nietos pagar lo que no hicieron con sus hijos. Bueno, no es el tema, vamos adelante. ¿Sale? Pero eso es importante. Es que necesitamos aprender a pensar ya como siervos, a ver la vida como siervos, no como ya no solo creyentes. Necesitamos ir aprendiendo qué opinar, de qué manera, cómo ver las cosas, porque la Escritura va forjando ese carácter en nosotros. Pero si estamos como siempre queriendo quedar bien con todo mundo, ya perdiste la batalla. Necesitas tener identidad, sentido de pertenencia, tomar decisiones por tu propia capacidad de acuerdo a la declaración bíblica. Y ese es el secreto. No es si quedo bien con alguien, eso es irrelevante para mí. Yo espero tener mejor opinión de Dios en mi vida, que lo que Dios piensa de mí, que lo que las personas piensan de mí. Como dijo el apóstol Pablo, si todavía pensara en agradar a los hombres, no estuviera aquí. Eso es algo que necesitamos colocar. Bien, verso 4, está muy interesante y ese tiene una gran trascendencia. Espero que lo puedan ver, este verso 4. Esta es la revelación de aspectos técnicos involucrados en el ministerio. Fíjense bien, son aspectos técnicos relacionados con el ministerio. Espero que los puedan descifrar, entender. A ver, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que? A mí se me hizo muy interesante, estaba sobre un púlpito. Recordamos que Jesús siempre se iba, como que se subía para lanzar. Ese es un aspecto muy interesante. Así es. Para llamar la atención. ¿O por qué se subiría Esdras a una plataforma? ¿Para ser conocido? ¿Para que vieran que él es el número uno? ¿Para tener popularidad y ser aceptable y decir, wow, cuántos likes voy a tener en mi página? No. Tenemos que entender que la misma palabra del Señor nos dice qué hacer. ¿Por qué lo hizo Esdras? ¿Por qué estaba en un podio, en un púlpito, estaba en un estrado? Porque hay dos aspectos preponderantes en la comunicación del Evangelio y quiero que lo notes muy bien. Esto tiene que ver con aspectos técnicos, visual y auditivo. Visual y auditivo. Nosotros en arquitectura llamamos estas dos cosas panóptica y sinóptica. Son dos aspectos que están involucrados en eso. El Evangelio es comunicación. Eso es algo que necesitamos darnos cuenta. Entonces, ¿qué hacer? Y eso que dijo Ramosita está bien. Vamos a ver Marcos 12, 29. No, permíteme, antes de esos. Mateo 5, 1 al 2 y Marcos 4, 1, perdón. ¿Qué está diciendo entonces? Que cuando estás a la vista, es decir, cuando las demás personas están al mismo nivel, no van a escuchar porque tu voz se va a ahogar en las personas y no van a tener la capacidad de ver a la persona que está compartiendo, ni mucho menos a escuchar, y van a empezar y va a llegar el momento en que van a perder el interés. El propósito
es propiciar un escenario donde las personas puedan ver con mayor claridad, no con tanta comodidad, pero con mayor claridad quién está hablando, pueden ver su rostro y a la vez esa condición audible llegue con tal claridad y con tal fuerza que ellos puedan estar aprendiendo a la vez. Vamos a ver Mateo 5, 1, 2. ¿Ya estudiaste, Ramonchita? Dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Dice, ¿a dónde subió? Al monte. ¿Por qué subió al monte? Para estar en una posición más elevada. O sea, esto es algo natural que necesitamos entender. Como dice Luis, es pedagogía. Son lecciones que necesitamos aprender. No, pero yo quiero estar al nivel de los demás. Eso es una mentira. No es para la fruta perfecta. Así es, ni es por falsa humildad. No, es que yo aquí no. Nunca podrás lograr una mejor comunicación ni una captación visual si estás perdido en la multitud. El Señor subió al monte y desde ahí estuvo compartiendo. Ahora, una pregunta, ¿por qué los romanos eran expertos en construir teatros al aire libre? En Éfeso había, de hecho todavía existe uno de los más grandes teatros que tenía un aforo mínimo para 25,000 personas. 25,000 personas, estás hablando. Y no necesitaban un equipo de sonido. No necesitaban que hubiese un gran grupazo. Ese era el secreto. Ellos construyeron al revés. Ellos construyeron para que las personas estuvieran arriba y los proclamadores estuvieran abajo. Esto quiere decir que para ellos fue más importante lo visual y lo audible, porque podían llegar sin ningún problema hasta la última grada. Es que hace una especie de acústica que levanta la voz. Esto es lo que necesitamos ver, aspectos técnicos también. Me agrada, porque cuando no los ves dices, estaba en el púlpito. Hay una razón. Y si no te preguntas, reitero, ¿por qué no te preguntas, ¿por qué estaba en eso? O sea, ¿cuál es la razón de haber estado en un púlpito? ¿Porque simplemente fue porque les pareció bien? No. Vamos a ver lo que dice el otro texto, Marcos 4:1, por favor. Yo soy muy, ya lo han de saber, muy observador. Y yo puedo decirte dónde están las bocinas, puedo decirte cómo están, si no están, el sonido cómo está. Yo soy muy observador. Y puedo decirte, se salió de tono aquí, ya se fue para allá. Eso te lo puedo decir con toda claridad. ¿Por qué? Porque eso es parte de mi vida. Y eso es algo que ustedes necesitan ir desarrollando. Porque de otra manera, ¿cómo haremos aquí la iglesia? No importa, ahí todos, ahí como nos acomodemos. No. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice Marcos 4:1, por favor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Esto quiere decir que Jesús ya había estado enseñando. Cuando dice otra vez, ¿vamos bien? Tenemos que ampliar el horizonte. Dice otra vez, es decir, ya había estado enseñando, pero ¿qué acontece? Un incremento de personas viniendo a escucharlo y él se da cuenta que ya no es posible hacerlo de la manera como antes. Va y se sube a una barca, entonces tiene la amplitud, el panorama más claro para poder ser visto y ser escuchado sin ningún conflicto. Pero ahí se centró. Sí, pero estaba en alto. Bueno, Ese no era el problema. Hay una explicación técnica para eso. Lo que pasa es que la absorción del sonido se mide en unidades de absorción. Y el humano tiene 5 unidades de absorción. Entonces, si yo hablo e inmediatamente tengo una barrera de manos, se absorbe el sonido. Exacto.
Y a la distancia que tomó Jesús, pues obviamente agarramos fuerza. Exacto. Es donde se amplía la onda sonora. Los guachimontones lo hicieron. Exactamente, los guachimontones lo hicieron, sí. Y nada más agregando a lo que comenta Luis, también en el mar, no sé si les ha tocado, pero a veces es más fácil escuchar del mar hacia afuera, porque el viento normalmente, como en costa, siempre está entrando en lugar de salir. Entonces, ¿Esdras se equivocó al hacer eso? ¿Por qué lo hizo entonces? ¿Por qué Esdras estaba en ese estrado? Esa es la pregunta. No para que lo escucharan todos. Exactamente. No era para ser visto. No era para generar una popularidad. Lo importante era ser escuchado, no visto. En parte eso es la verdad. Primero escuchar y después verlo. ¿Por qué? Porque también tu gesticulación, tu lenguaje corporal habla mucho. Entonces es una relación que se da. Pero cuando estás lejos y no alcanzas a ver con toda claridad, lo audible es prioritario. Eso es vital. ¿Qué lección? ¿Qué lección? ¿Lo habían visto? La pregunta. No, no lo habían visto. ¿Por qué? Porque pasamos los detalles, y algo que he tratado siempre de decirles, los detalles son más importantes. Los detalles. ¿Sí? Esto a mí me impacta porque es como encontrar desde un ingeniero en sonido, un arquitecto para construir un escenario, y te das cuenta que ellos tenían todo. Y nos están diciendo cómo hacer el día que Dios te lleve a hacer una obra. Debes estar en una posición un poquito alta. ¿Sí? ¿Vamos bien? Wow. Bien, ¿qué sucedió? Y esto me agrada mucho. Vamos adelante. Verso 5 dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Qué lección tan grande para la iglesia de hoy. Ese pueblo tiene una capacidad de recepción de la palabra con respeto, con atención, como resultado de saber qué es lo que se va a exponer y de quién procede esa palabra. Por eso a mí me gusta siempre, cuando voy a leer la Biblia, el domingo decirles: vamos a ponernos de pie. Y algunos, no es costumbre, es el respeto. A nosotros nos enseñaron que el respeto a la palabra del Señor está ahí. Y no quiere decir que no la respetas cuando no te pones de pie, pero este es un indicativo visible de todo el mundo de tu compromiso con la palabra del Señor. Vamos a leer un texto, por favor, que está aquí. 1 Tesalonicenses 2:13. Y esto es algo que nosotros necesitamos instruir a la iglesia. Miren, hemos estado perdiendo los buenos modales, las buenas costumbres, el buen vestir. Estamos perdiéndonos en un mundo que cada vez se adentra más en la iglesia y nos va despojando de nuestra identidad. Y necesitamos ir volviendo a las sendas antiguas de cómo hacer las cosas. 1 Tesalonicenses, por favor, 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Aún en Tesalónica tuvieron ese respeto, valoraron, aquilataron esa palabra, no como para exaltar a los predicadores, porque hoy tenemos un culto a los predicadores enormes. Pablo está desligándose de esa posición y decir: es la palabra de el Todopoderoso, es del Señor esa palabra. Y así que eso es algo que necesitamos enseñar a la iglesia. Y si desde niños podemos irlos llevando paso a paso, ellos van a tener esta formación
muy especial. Comenté hace unos días con algunos hermanos que fuimos a desayunar, mi esposo y yo, a un restaurante hace tiempo. Y a nuestro lado estaba dos personas hablando de trabajos de negocios. Y pues es obvio, estás escuchando aunque no quieras. Uno de ellos era el dueño de una empresa y le estaba pidiendo le contestara algunas preguntas para ubicar su contexto laboral, sus alcances, sus planes, sus metas. Y este joven contestando de una manera, y en eso se acerca el mesero y coloca los platos del desayuno. Y a mí me tocaba estar de frente viendo a este muchacho. Y este muchacho le dice: ¿me puede permitir unos segundos? Voy a dar gracias a Dios por mis alimentos. En medio de su entrevista de trabajo. ¿Tú lo harías? Yo dije, wow, porque yo me pregunté eso, ¿yo haría eso? Y este muchacho, mire, y vi al quien lo estaba entrevistando, inclinó su rostro. Y él oró, mira, Señor, gracias por este alimento, gracias por la persona que está conmigo, bendice mis alimentos en el nombre de Jesús, amén. Yo me quedé asombrado. Sus padres hicieron buen trabajo en él. ¿Te das cuenta? Ahora ya no son ni oramos. No, da lo mismo orar antes que después. Sí, Grimaldo. Nosotros lo hacemos cuando vamos a los patios. Ah, excelente. Así debe ser. Yo emociono. Así es. Sí, así debe ser, siempre dar gracias. Bien, vamos bien hasta aquí. Correcto. Recuerden, estamos caminando. Verso 6. Y esta es una de las grandes lecciones que hemos perdido en la iglesia. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Esto es lo que la gran mayoría de las iglesias ha dejado de hacer. ¿Qué hicieron? 3 cosas. Cuando Esdras habla de la grandeza y de la gloria del Señor, la respuesta inmediata fue reconocer al Dios Todopoderoso y decir: sí, es verdad, es Él, amén. Pero no solo hicieron una declaración, 3 cosas hicieron. ¿Cuál fue la primera? Levantaron sus manos. Levanto mis manos, ¿no? Y muchos ya no levantan las manos. Hay iglesias que, ¿no?, las respetas, pero sería una falta de atención lo que estamos leyendo cuando es la enseñanza que el pueblo de Israel tenía. Los salmos están llenos de levantar las manos. ¿Por qué? Porque alzar las manos es desde bendecir al Señor, de rendición hasta de recibir sus bondades y misericordias. Y ellos levantaron sus manos en señal de adoración. Qué tremendo. A veces tenemos que andar diciendo: si quiere levante las manos. No puede ser. Eso debe ser algo natural. Esdras no hizo eso. Esta fue la expresión natural de saber quiénes eran y a quién pertenecían y a quién estaban adorando. Eso necesitamos enseñar. Hace unos años hubo una moda en las iglesias donde todos en sus páginas están poniendo: en esto creemos, esto hacemos y esto hacemos. Y hacían unos periódicos así de grandes. Yo nunca lo hice, dije: ay, qué flojera. Tan sencillo que es, ves un servicio y lo demás está ahí, ¿no? ¿Por qué levanto las manos? Es que la Biblia y un montón de textos que hay, que flojera. Y no porque la palabra sea flojera, sino ¿quién va a dedicar todo ese tiempo a ver eso? ¿No? La segunda cosa que hicieron, ¿cuál fue? ¿Hace cuánto que no nos rendimos, que no nos arrodillamos? ¿Hace cuánto? Y eso es una acción voluntaria.
Ya oramos hasta acostados. Sí, Señor, gloria a Dios. Y no es que sea malo, ¿no? Orar es la declaración, no es la posición. Pero en ocasiones postrarte es el señal de reconocer su grandeza y nuestra pequeñez, de darle honra y gloria a su nombre por ser quien es y darnos a la vez la misma noticia a nosotros. Qué inmerecido privilegio que el Altísimo escucha mi voz, está conmigo, ¿no? Sí. Ahorita que mencionó, pastor, lo de estar acostados, es verdad, no está mal, pero no es la postura ideal porque no implica una participación corporal. Yo le digo a mis hijos, cuando se levanten, no hagan su devocional acostados. O sea, lávense la cara o caminen y oren lo que sea, pero no estén así y luego se duermen. O sea, sí, no. Aún el salmista dice: en sus camas adoren al Señor, es decir, cuando no se puede ponerse de pie. No debe ser una imposición, pero es la expresión voluntaria de tomar unos segundos. Eso no quiere decir que cada vez que voy a orar de rodillas. No, hay tiempos en que hizo Nehemías, oró de una manera rapidísima, ¿no? Pero cuando se tiene el momento, vamos a arrodillarnos. Y esto se ha ido perdiendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque lo consideramos ya fuera de lugar. Tercer punto, para irnos rápido. ¿Cuál fue? Adoraron al Señor. Levantaron sus manos, se postraron y adoraron al Señor. Es decir, una rendición incondicional al Rey de Gloria. Y es lo que dice el Señor Jesús en el libro de Marcos 29:30, donde dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ese es lo que Dios espera de nosotros, que aprendamos a servirle de esa manera. No quiere decir que en la iglesia todos vamos a estar de rodillas, no, pero hay algo en lo individual que hace posible que hay momentos en que yo me puedo poner de rodillas y no tengo que ver ni saber si alguien más lo está haciendo. Ese es un asunto entre Dios y yo. Eso es algo muy personal. Y sí, Grimaldo. ¿Cómo podemos entender lo que dice aquí? Déjame ver. Humillaron, adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Se postraron. Inclinados a tierra. Eso es, postrarse es igual. Cuando se postran delante del Señor, inclinados en tierra. Sí, puedes tú inclinarte a tierra o estar de rodillas. Eso ya es algo personal, eso es algo que yo puedo hacer, ¿no? Bien. Sí, aquí toda la congregación. Y te das cuenta que ya tenían 6 horas de haber escuchado el mensaje. 6 horas. Aquí ya con media hora ya están viendo el reloj. Ya se va a acabar. ¿Sabes cuál es actualmente la medida en Estados Unidos para tener un mensaje efectivo? 17 minutos. Y los que tienen 3, 4 cultos, no se diga. Es que, ¿qué es más importante? Mejor reduce un poco de todas las actividades y prolonga la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Sí, Grimaldo. Cuando Pablo estaba predicando que se cayó el joven del cerro. Ah, sí. ¿Allí cuánto duraría? No, horas. Claro, ahora tenemos que ser muy honestos. Si el Espíritu Santo está en esa persona compartiendo, mira, el tiempo transcurre, pero si es él y su mente, ahí es donde dices, no. Exactamente. Entonces, ese es el punto al cual estamos leyendo. ¿Bien? Ok, vamos adelante, verso 8. Bueno, verso 7, los nombres que están ahí, hablando de todos estos levitas, dice después de Pelaía, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué está diciendo?
que la lectura de la palabra, decimos, ya tenían 6 horas. ¿Qué sucede? El ministro requiere extraer la riqueza contenida en esos textos y propiciar, hacer de una manera clara, entendible e instruir a la congregación, no lo que a la superficie dice, sino aquello que no se ve, y esa es la labor fundamental del pastor para compartir esa riqueza que propicie entendimiento, claridad, transparencia, y su fe pueda crecer, y a la vez de esta manera la palabra no solo impacte, sino sea la revelación de la practicidad de esa palabra, cómo implementarla en su vida diaria. ¿Qué es? Algo que tenemos aquí adelante. Aquí vamos a llegar a este punto, ¿sí? La exposición. La palabra requiere, al ser expuesta, ser clara, entendible, no repetitiva, no utilizar una serie de palabras tratando de llenar un tiempo, no. ¿Cómo ser mejores comunicadores? ¿Cómo lograr compartir el significado de lo que está escrito? Esto requiere entonces que el emisor necesita preparación anticipada, entender lo que va a compartir para hacer con claridad esa exposición y los oyentes puedan captarla, digerirla y ser instruidos para continuar con su fe. Así que los ministros son el medio que Dios utiliza para exponer esa palabra. Y esa palabra tiene poder, esa palabra continúa manteniendo esa capacidad de transformar vidas, pero debe ser la palabra del Señor. Y además de esa palabra, se requiere entonces que deba ser una exposición correcta. Aquí es donde vamos. 2 de Corintios 3:5 y otro, por favor, 2 de Timoteo 2:2. La importancia, 2 de Timoteo 2:2. La importancia de la instrucción debe tener una relación con su aspecto doctrinal como con su aspecto práctico. No es leer textos, por llenar espacios. Quítense eso, por favor, de la cabeza. Y luego, es que al cabo declaramos la palabra. No. Prefiero decir un texto y pasar media hora exponiendo ese texto con la claridad y la transparencia para que pueda ser entendible que citar 20 textos. Sí, Grimaldo. Aquí claramente lo dice. Leía en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. O sea, ¿quiénes eran los que le daban el...? Y poner el sentido para que todos pudieran entender. Porque a veces muchos predicadores, muchos pastores buscan palabras rebuscadas, que la tecnología, que la atmósfera, que la... Bueno, es que de acuerdo al nivel de que tú te desenvuelves, pero se debe utilizar un lenguaje donde un erudito y un ignorante como yo pueda tener acceso. No te puedes limitar tampoco a usar palabras de barrio. Eso es algo muy... Señor Jesús nunca utilizó palabras de barrio. Tenemos que situarnos en un contexto de palabras que puedan ser la mayoría de esas palabras entendidas, como decía Grimaldo. Sí. Había en ese grupo a lo mejor gente que no dominara por completo todas las palabras en hebreo, porque muchos crecieron en Babilonia, a lo mejor alguna que otra palabra. Y en arameo, o sea, hebreo y arameo, ese era el punto. Ahora, ¿qué hacer? Aquí, 2 de Corintios 3:5, 2 de Timoteo 2:2, dice ahí el verso 8, que ellos hacían entender claramente la exposición de esa palabra. Ese es el secreto del ministro. Yo ya hablé, ¿qué importa? No, vamos a leer primero, porque el tiempo ya nos ganó. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que en nuestra competencia
proviene de Dios. Entonces no es mi habilidad, no es mi talento, no es mi capacidad. Es el llamado de Dios y es el medio que Dios va a utilizar, que es el ministro, para compartir esa palabra. Es decir, no es el creyente, es Dios en el creyente haciendo la obra. Vámonos rápido, 2 Timoteo 2:2, por favor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. A ver, entonces voy al instituto, tengo el llamado, pero si no tengo esa característica, entonces ¿qué? ¿Qué característica dices que acabas de leer? Debe ser idóneo para qué? Para enseñar también a otros. Y fieles, hombres fieles que sean idóneos para enseñar. No es lo mismo saber que enseñar. No es lo mismo tener conocimiento que transmitirlo. Sí. Por ejemplo, hay dentro de los comentarios bíblicos está Barnes, Ajá. que es complicado ese hombre, y yo se me hace muy largo, muy descriptivo, y Matthew Henry pues es más claro, más suave. Es diferente. Entonces tenemos que entender que la exposición de la palabra nos debe conducir a, básicamente para concluir, cada persona necesita al escuchar entender la palabra. Necesitamos hablarles de una manera en que un erudito o una persona sin estudios pueda entender el mensaje. No es la repetición de textos, como a veces tenemos aquí un montón de textos. Parecen llenarnos de textos. Yo prefiero que digas uno, pero lo digas con tal claridad que comuniques el significado, el mensaje más profundo y nos conduzcas a su práctica, a su veracidad, que sea tangible, que sea práctico. ¿Sí? Que eso tampoco implica que tengas un lenguaje corriente. No. O vulgar o cómico, como muchos lo hacen, ¿no? O ejemplos muy corrientes en una predicación para que la gente... Ese es un problema de cultura. Si algo necesitamos es darle el valor a esa palabra, la seriedad, y prepararnos para hablar de la mejor manera posible. Eso es algo que necesitamos darle prioridad. Pues si no, tampoco invitas a la congregación a que se cultive. Si mi lenguaje... porque si hablas en un lenguaje igual o inferior al que la mayor parte de la congregación habla, o sea, no los estás instruyendo. No los estás enseñando, les estás estorbando, les estás diciendo que pueden hablar peor de lo que hablan. Mira, si mi lenguaje no es amplio, me preparo. Hay diccionarios, puedo leer, hay literatura, Shakespeare, puedes leer una gran cantidad de autores que puede proveerte de un lenguaje, de una capacidad para compartir, para comunicar. Qué interesante. Pero si te quedas con el lenguaje del barrio, ya elegiste dónde quedarte. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Yo agradezco a Dios que hablo mejor que ustedes y hablo más idiomas que todos ustedes. ¿Por qué? Era un hombre erudito, un hombre capaz de moverse en toda esfera. Hablaba con los griegos, sabiduría, hablaba con los romanos, con todo mundo hablaba y su lenguaje era apropiado para cada escenario. ¿Sí? Bien, para concluir, algo que necesitamos es que el ministro o el siervo necesita anticipadamente prepararse y no llegar al ministerio solo porque tiene un llamado. Y lo vamos a ver en Hechos capítulo 18, versos 24 al 28. Nos vamos a dar cuenta que necesitamos una preparación anticipada. Y al inicio mencioné que el llamado es para el siervo y la preparación es para todo creyente. Es decir, todo creyente debe prepararse para servir al Señor. Todo creyente. Pero el llamado es divino, es decir, el Señor es el que llama y aún así debe prepararse porque no seremos entonces valiosos como lo estamos viendo. Vamos a ver 18, 24 y con eso concluimos. Luego entonces a Éfeso un judío
Apolos. ¿Quién era ese Apolos? Ahorita voy a recortar para que lo recortes ahí. Apolos era un hombre que tenía intensidad, fogoso, apasionado, con celo. Un hombre que sabía exponer, pero ¿cuál era su limitante? Vamos a leer. Natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo. Aunque solamente conocía ¿qué? El ABC. Conocía los rudimentos bíblicos. En otras palabras, no era suficiente. Él estaba limitado a pesar de su entrega, pasión. Si se dan cuenta entonces, no solamente se requiere tener el fuego, el celo, se requiere preparación. Vamos adelante. ¿Qué pasó? Y comenzó a hablar condenado en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué le dijeron? Mira, no lo avergonzaron, pero lo trajeron. Mira, Apolos, eres un buen hombre, eres un buen predicador, pero tienes una limitante, un conocimiento muy escaso. Y lo que tú necesitas es donde el Espíritu Santo venga, llene, te bautice y las cosas van a cambiar. ¿Y qué dice al final? Y él fue de bendición para los demás, después de haberse preparado. Perdón, pastor, y eso también habla de una actitud muy espiritual, de nunca hacer las correcciones así en público, ¿no? Sino más bien acá. No, y Apolos fue humilde para aceptar que no lo sabía todo. Es como Pedro también es humilde al decir, ay, el hermano Pablo tiene una profundidad en las Escrituras, y te das cuenta que el trasfondo de Pedro lo limitaba y el trasfondo de Pablo lo catapultaba. ¿Por qué? Porque la preparación es imprescindible. Entonces, qué bueno que estamos teniendo estas reuniones, pero reiteramos, necesitamos preparación. No puedes tener ni debes colocar a ningún improvisado. No puedes llevar a nadie que no tenga mínimo condiciones que avalen esto. Tú puedes predicar en la esquina y gloria a Dios por eso, pero estamos hablando del ministerio. ¿Estamos bien? Estamos hablando del ministerio. ¿Qué vas a hacer dentro del contexto de la iglesia? Es lo que estamos hablando, ¿sí? Pues vamos concluyendo. El tiempo nos ha ganado. Y gracias a Dios por estas clases que a mí me bendicen desde que las estoy aprendiendo, diseñando, construyendo. Para mí me bendicen mucho porque me recuerdan aspectos que a veces pasamos por alto o quedamos por asentado. Y digo, gracias Señor por tener paciencia conmigo. Gracias Señor, sí. Pastor, nada más para comentarte que la verdad en el capítulo 7 y 8 de Nehemías hemos aprendido, creo que cualquier momento tiene que ser el creyente preparándose para lo que Dios llama, ¿verdad? Porque en el capítulo 7 habla de que Nehemías ordenó que no se abrieran las puertas y hace el match con la enseñanza que dio Esdras. O sea, el tiempo que estuvo cerrada la puerta en las murallas fue el tiempo que hubo la clase con Esdras. Entonces no es un estar estáticos, sino si Dios cierra la puerta es un prepárate para que cuando se abra esté todo listo. Exactamente, y el día y la hora no lo sabemos. Hay un comentario de Adrián que dice que en 1 Corintios 2, 4 y 5 de la NBI dice, no les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y es que sin el Espíritu Santo solo son palabras humanas. Y el predicador necesita la llenura, la búsqueda, la presencia, la dirección del Espíritu Santo. El Señor nos guíe, porque somos responsables y todos necesitamos cada día más de Él. Vamos. Perdón, pastor, respecto a los comentarios. El apóstol Pablo se adecuaba a cada situación que enfrentaba, porque se enfrentaba a sinagogas de diferentes índoles. Y él se adecuaba si eran personas que eran de conocimiento. Y su presencia, dice él, no era por su habilidad, era compartiendo la palabra bajo esa llenura del Espíritu Santo. ¿Vale? Vamos orando. Dependiendo del lugar.
Bueno, siempre la exposición de la palabra y la llenura del Espíritu Santo es en todo lugar. La diferencia es si eran griegos, si eran romanos, si eran esclavos, si eran judíos. Él donde dice todo me es lícito, mas no todo conviene. Ahí es donde tenemos que saber utilizar nuestro momento y nuestro tiempo. Me he hecho a los débiles débiles, a los que no tienen ley, como si yo no tuviera ley. O sea, él está hablando que él estaba dispuesto, disponible para hacer el evangelio y llegar a cualquier otra persona. ¿Sí? Nada más que muchos utilizaron ese texto que me he hecho de los débiles como para así, y él se peca aquí, yo también, o sea, no, cuando habla de débiles, o sea, débiles en su conocimiento, en su ignorancia, pero no en el pecado, o sea, que literal muchos lo usan para su conocimiento. ¿Por qué no lo hacen más temprano estos comentarios? Esto es donde se enriquece la clase y resulta que ya cuando nos vamos, ahora sí yo tengo. No puede ser. Bien, vamos a dar gracias y gracias a Dios por permitirnos estudiar. Yo soy bendecido con estudiar y bendecido con compartir lo que Dios me permite enseñar. Así que vamos a dar gracias, por favor. Mi Dios, te damos gracias porque un nuevo martes, mi Dios, donde Muchas podemos gracias. aprender de tu palabra, mi Dios. Padre, como usualmente te pedimos, mi Dios, que dé fruto todo lo que aprendemos. Gracias, Señor.